a la impresionante isla de Cat Ba. Y hoy vamos a descubrir este maravilloso lugar lleno de naturaleza, aventura, comida, entretenimiento. Todo lo que quieras lo puedes encontrar aquí en esta bella isla. Y la isla de Cat Ba es famosa y aquí vienen muchísimos turistas por su impresionante, majestuoso e increíble paisaje. Como ven aquí detrás de mí, esas montañas grandototas que parecen como gigantes. Parece que están saliendo o emergiendo de las aguas cristalinas color esmeralda de este maravilloso lugar. Y Cat Ba es la isla más grande de un archipiélago que lleva su nombre y que lo conforman 367 islas. Y llama la atención porque está ubicado en el sureste, en otra bahía que se llama la bahía de Lanja. Y esta isla también es conocida con el nombre de la Isla de las Mujeres. Y aquí les voy a contar una historia que para mí es un poco triste, pero bueno, es así. Y la razón por la que tiene este nombre es porque 3 mujeres de la dinastía Tran fueron asesinadas y sus cuerpos finalmente flotaron en esta área y fueron encontrados por los pescadores de esta zona. Entonces ellos les hicieron un templo a cada una de ellas y desde entonces se nombró esta isla como la Isla de las Mujeres. Y debo decirles que si quieren hacer todo tipo de actividades, si eres amante de la naturaleza, si eres fotógrafo, si te gusta la aventura o simplemente si te quieres relajar, este es el lugar perfecto. Puedes venir, disfrutar de sus increíbles playas, todas con arena blanca. Puedes pasar un rato en crucero, recorriéndolas una a una de los islotes, o simplemente relajarte y disfrutar del paisaje con tu familia. Todo lo que quieras hacer aquí. Incluso si quieres algo más extremo, puedes hacer escala en estas maravillosas rocas o hacer caminatas o senderismo en el Parque Nacional de Cat Ba. Ahora estamos haciendo un crucero por la bahía de Hala, que queda cerca de la isla de Cat Ba. Y bueno, está muy chévere porque esta bahía está llena más o menos aproximadamente de unos 200 islas, pequeñas islas, islotes. Y pues la idea es ir en este barco, recorrer y explorar. Pero lo llamativo que tiene este lugar, como se pueden dar cuenta y lo ven aquí detrás mío, este es increíble y pristino paisaje, que se destaca por esos altísimos montañas que ven ahí detrás, cubiertas así de vegetación y obviamente de estas aguas bellísimas cristalinas en las que estamos hoy recorriendo. Y esta bahía, todas estas formaciones rocosas que ven, que son llamadas kársticas, son formaciones que se han ido generando a lo largo de miles y miles de años. Además de ir a recorrer, hay un momento en que se hace kayak, porque hay partes en las que pues, se puede entrar mucho mejor con un kayak, lagunas, playas, cuevas escondidas y bueno, todo eso vamos a hacer hoy aquí. Y también lo chévere es que pueden venir con la familia, con amigos, es un plan súper tranquilo. Rentan el bote, el crucero aquí en Cat Ba y ya disfrutan de todo el día, incluso se puede hacer snorkel también, así que es un plan súper pero súper divertido, tranquilo, emocionante, bueno, tiene de todo para hacer aquí en Cat Ba. Y algo que también es muy lindo acá y está cerca de Cat Ba, de la isla, aquí en la bahía, son los pueblos flotantes de pescadores. Y estos pueblos flotantes pescadores llevan ahí muchos, pero muchos años. Es una comunidad supremamente unida, se ayudan los unos a los otros y por supuesto viven de la pesca. Las casas son construidas en madera en su mayoría, con bambú para que puedan pues, flotar y están ubicadas cerca de los riscos que pueden ver acá, también por seguridad. Es muy chévere poder tener la oportunidad de ver cómo vive aquí la gente, de la tranquilidad que pueden disfrutar con este paisaje tan magnífico y bueno, y es otra de las actividades que pueden hacer si vienen aquí a Cat Ba. Aparte de la belleza que tiene la isla y de todas las actividades que puedes hacer mientras estás aquí, un punto importante y que no te debes perder si quieres aprender un poco de la historia de lo que pasó durante la guerra de Vietnam es este lugar donde nos encontramos hoy. Esta cueva o la que se conoce como el Hospital de Cat Ba
fue muy importante y clave durante la Guerra de Vietnam. En ese entonces, esta era una cueva natural, pero el ejército de Vietnam, aquí en el norte, decidió fortificar la cueva. Como se podrá dar cuenta, estos son muros de concreto que fueron diseñados para construir aquí este hospital que atendió a muchos, pero muchos de los soldados y bueno, también la gente. Construyeron canales, construyeron túneles y como pueden ver también están las salas. La idea era tener un hospital que pues apoyara al ejército durante la guerra. No era un hospital de última tecnología, era un hospital con, digamos, lo básico, pero suficiente para atender a todos los soldados. Tenía una sala de cirugías, un quirófano, tenía una zona de almacenamiento, las habitaciones donde vivía todo el grupo médico y también durante los bombardeos que hubo sirvió de refugio para la población civil. Hoy en día es un museo, tiene un pequeño mobiliario, no es el mobiliario original, pero bueno, sirve como recreación de cómo estuvo establecido aquí el hospital para que la gente se dé cuenta y no olvide la historia y lo que pasó durante la Guerra de Vietnam. Pero bueno, no solamente está la cueva que es el hospital, sino también hay una cueva que se llama la cueva de Truong Tram. Y en esta cueva es pues diferente, es como una cueva normal, es súper bonita, es la más bonita que hay aquí en esta parte de la región. Se caracteriza porque tiene 300 metros que tú puedes ir caminando, viendo las estalactitas, las estalagmitas, recorriendo por los pasadizos. Es de verdad una experiencia linda que les recomiendo visitar. Y también esta cueva tuvo su papel histórico durante la Guerra de Vietnam, sirvió de refugio para la gente y bueno, también para los soldados. Y definitivamente el corazón de la isla es el Parque Nacional de Cat Ba. Y digo esto porque este parque no es solamente importante pues, por toda la naturaleza y todo el tema biológico y todas las investigaciones que se llevan a cabo aquí, sino porque es increíble toda la cantidad de diferentes ecosistemas que tiene. Tiene manglares, tiene bosques, los karsts de piedra caliza e inclusive tiene un área marina. Y además de todos estos ecosistemas, el parque también es muy importante porque tiene alrededor de más de 1.500 especies de plantas, algunas de ellas endémicas. Y también tiene una gran diversidad de fauna. Así que si vienes aquí, no te puedes perder la oportunidad de hacer una caminata en este maravilloso bosque. Si eres amante de la naturaleza, si te gusta la aventura, si te gustan las cosas extremas, porque debo confesar que la caminata no es tan fácil. Aquí les hago una recomendación. Traigan buenos zapatos porque hay que subir y bajar y en muchas partes el camino tiene unas rocas gigantes que son las rocas así de piedra caliza que pues son muy empinadas y pues requieren cierto esfuerzo también. Y vamos a despedirnos aquí en el fuerte de Cat Ba. Y este lugar fue un punto estratégico durante la Guerra de Vietnam. Aquí el ejército tuvo su base y desde aquí defendió pues al país contra el ataque de los norteamericanos. Pero bueno, hoy en día están los restos, pueden venir y ver más o menos lo que fue, pero lo más importante es la vista tan linda que tienen de toda la bahía, se ven los islotes así súper bellos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este impresionante lugar. No olviden dar me gusta. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse, así apoyan nuestro trabajo. Y nos vemos en la próxima desde otra parte del mundo. Chao.